Gracias, Señor. Te alabamos, Rey. Bueno, como venimos viendo, ¿no? Venimos meditando en Josué, ¿sí? Justo el corto mensaje también hablaba acerca de las meditaciones, las últimas, y de un reclamo, ¿no? Que le hacía Josué al pueblo, ¿no? Y la palabra era, ¿no? Que se utilizaba, o que yo estuve escuchando, era negligencia, ¿sí? Que ya se explicó en el corto mensaje, no lo voy a volver a explicar, ¿sí? Voy a pasar por alto eso, pero justamente esa negligencia luego continuó en el pueblo de Israel, pero en otras áreas, ¿no? Porque luego terminan tomando la tierra al final, ¿sí? Terminan tomando la tierra, pero fueron negligentes en lo que Dios le mandó constantemente durante muchos años de derribar toda idolatría, de apartarse de todo aquello que Dios no quería, ¿no? Y adorar por sobre todas las cosas a Jehová, ¿sí? Pero ¿qué ocurría? Ellos no lo hacían, el Señor enviaba profetas, ¿sí? Varios profetas, entre ellos el profeta Jeremías, ¿sí? Ya cuando llega el profeta Jeremías, ya como que ya estaba todo decretado, ¿no? Por Dios. ¿Y qué ocurría? Por negligencia, ¿no? Cuando en ese momento tenían aún, ¿no? La posesión de la tierra, lo que Dios le había prometido, porque ¿cuántos saben que Dios es fiel? Dios es fiel, amén. Y los ayudó y estuvo con ellos y tomaron esa tierra. Pero ellos fueron negligentes también en eso. Y al pasar muchos años, ¿qué hizo el Señor? Dijo, bueno, basta. Ahora vamos a hacer descansar durante 70 años la tierra. Y van al exilio, que es lo que le decía Jeremías, ¿no? Lo que ya Dios había decretado, por ser negligentes, por desobedecer a Dios, por no querer saber nada, apartarse constantemente, y son llevados, ¿no es cierto?, cautivos, la gran mayoría a Babilonia. El rey Nabucodonosor es el que aparece, bueno, si quieren leer después el libro de Daniel al principio, ya lo hemos meditado también, pero bueno, algunas cosas la conocemos y vamos a repasar también hoy, ¿no? Y una de las cosas que ocurre es que Daniel, junto con otros jóvenes, ¿no? Que eran príncipes y de la nobleza, dice la Escritura, por mandato del rey Nabucodonosor, le pide a su jefe, no sé, algunos dicen que era el jefe de Estado, ¿no? Que eligiera, ¿no? De estos jóvenes, ¿no? Y que los llevara para ser, dice, criados, dicen algunas versiones, ¿no? Esta no me acuerdo, pero bueno, dice, para ser criados. Leí varias versiones, no me acuerdo cuál decía qué cosa ahora, pero una me llamó la atención que decía para ser criados, ¿no? Y estos jóvenes, se cree que tendrían entre 13, 17 años, ¿no? Cuando son llevados justamente para ser criados, para ser reeducados de alguna manera también en lo que era la cultura de los caldeos, ¿sí? La cultura de los caldeos era la cultura de Nabucodonosor, ¿no? Era de su pueblo. Y ellos hacían esto, ¿no? Para prepararlos, y no solamente para cambiarles la cultura, sino para que luego también trabajasen, ¿no? Para el Estado, ¿sí? Era muy interesante. Y yo pensaba en esto también, ¿no? De que la edad a la que fueron llevados, ¿no? La edad a la que fueron llevados y a la que fueron criados, justamente, ¿qué eran? ¿Qué diríamos hoy? Adolescentes, eran adolescentes. Y yo pensaba también, ¿no? Se me entrecruzaban varias cosas, ¿no? La importancia que tiene, ¿no? La enseñanza, la formación en esta época de adolescencia. Todo es importante, la niñez es sumamente importante, los padres tienen que estar. Y yo creo que la mayoría, cuando son chicos, cuando más estamos, ¿no? Pues son chiquitos, son lindos, ¿no? Y qué sé yo. Para la nena los padres son sus superhéroes, ¿viste? Y nos aman, ¿eh? Después cuando crecen es otra historia, ¿sí? Pero ahí, y estamos nosotros, ay, mi hija, ¿no? Y los nenes, los chicos, cuando son niños, bueno, mi mamá me mima, ¿eh? Están ahí con la mamá, son re mameros y están ahí. Pero es así, o sea, pero mientras son chicos. Ahora cuando empiezan a llegar a la adolescencia, ahí ya va cambiando la cosa. Pero ¿sabe qué? Veía yo que muchos cometen este error, ¿no? Muchos padres, ¿no? Cometen este error de creer de que una vez que llegan a esas edades, 12, 13 años, bueno, ya está. Ya los crié, ¿sí? Ya lo que yo he escuchado personas que me dicen, bueno, pero ya está, ya están grandes, tus hijos, por ejemplo, ¿no? Me dicen, los más chicos, ya están grandes, ya está, ¿no? Y bueno, justamente, ya están más grandes,
y más grande, problema más grande, ¿sí? Y ahí es donde muchos padres fracasan o no lo entienden porque piensan, ya está, listo. Ahora que... Y justamente fue el error o el horror que cometieron nuestros padres, ¿o no? No hacían eso, por lo menos mi generación, llegabas a esa edad, encima, vos fíjate, la secundaria no era obligatoria, así que a los 12, 13 años, ¿qué te decían? Bueno, listo, terminaste la primaria, yo ya cumplí, así que si querés trabajar, si querés estudiar, haz lo que quieras, pero acá vago no quiero. Por lo menos nosotros nos decían así, ¿no? ¿Y qué pasaba? Y nos largaban ahí, solo, y sin, como que ya está. ¿No? Es como que era una liberación, cuando justamente es todo lo contrario. Dice la palabra del Señor que el pecado está instaurado en el corazón del muchacho, del joven, del adolescente. ¿Sí? ¿Que tengo que poner un cartel más grande? Y es donde nosotros, justamente los padres, son más necesarios todavía. ¿Sí? Es donde es más necesario. Pero ¿qué pasa? Muchos padres ya saben, ¿viste? Cuando ya están adolescentes, como que estamos medio cansados. ¿Sí? Y a veces pasa eso, uno dice, bueno, ya estaba listo, lo dejo. Yo te digo, cada vez que yo dejé solo a un hijo, perdí un año de la secundaria, o alguna cosa rara. Porque es así, porque es nuestra responsabilidad, hermano, estar ahí, ¿sí? Con amor, por supuesto, con amor, ¿sí? Necesita el amor de los padres, pero también la vigilancia de los padres. ¿Sí? Para eso nos llamó el Señor, y es una tarea, Muchos dicen que tarea hermosa es ser padre, pero cuando llega a esa edad, ¿viste? Ya no resulta tan hermosa la tarea. Ya la nena ya no sos un superhéroe, ¿viste? El papá ya no es más el superhéroe. Ahora es el malo de la película. Es el antihéroe, es el villano, es el malvado. Y los varones también, la mamá ya empieza, ¿viste? Cuando empieza a corregir, qué sé yo. Yo lo he visto, hermano, ¿sí? Y eso es lo que ocurre, pero por eso digo la importancia de la crianza. Y este Nabucodonosor se ve que sabía de eso ya en esa época, y a esa edad los llevó a estos muchachos para instruirlos en una nueva cultura, en una contracultura, podríamos decir, para un judío. Pero yo pensaba, hermano, luego viendo la vida de Daniel y los 3 amigos de Daniel, ¿no? Pues ya lo ponemos amigos, ¿no? Podíamos ser hermanos también en Cristo, ¿no? Que sus padres se ve que hicieron una labor tremenda. Porque ellos siguieron amando al Señor a pesar de todo, ¿sí? Y aún metidos en una cultura diferente, donde había idolatría, donde había brujos, donde habían hechiceros, y ahí era el ambiente donde se iban a tener que mover. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios todavía? ¿Amén? Y estos muchachos fueron llevados ahí, ¿no? Y dice, ¿para qué? Para que tenían que esforzarse, estudiar durante 3 años, ¿sí? Eran 3 años, una carrera de 3 años, ¿sí? Antes las maestras eran 3 años, ahora son 4 años también, ¿no? ¿Sí? A ver las maestras, digan. A ver, bueno, el profesorado hace 4 años. Bueno, acá era 3 años, ¿sí? Una carrera de 3 años y después, si les salía todo bien, tenían trabajo asegurado en el Estado. Porque para eso lo querían Nabucodonosor. Era tremendo este hombre, ¿eh? Tenía una cabeza, ¿sí? Aunque no le importaba si eran de su pueblo o no. Si son buenos, si son inteligentes, no era porque conozco a fulanito, o porque lo conozco a sutanito, no. A ver, tenían que estudiar y tenían que pasar un examen final delante del mismo Nabucodonosor. Entonces vemos, hermano, de que el estudio es importante. ¿Y sabe qué? Dice la Escritura que estos muchachos eran estudiosos porque dice que ya venían, habían aprendido ya algunas cosas, venían formados también, ¿sí? Y ahora tenían que hacer algo más, ¿sí? Algo más. Que era prepararse, ¿no? En la lengua caldea y todos los negocios, la economía caldea, cómo se manejaba, ¿no? Todo este imperio, ¿no? Y yo pensaba también, ¿no? Que Dios, hermano, no rechaza el estudio, ¿sí? No desprecia el conocimiento humano, no lo desprecia. Y lo vemos porque luego Dios los respalda a estos muchachos en esos estudios. Y menciono esto porque a nosotros antiguamente había en nuestras congregaciones donde venimos, muchas veces había un desprecio hacia el conocimiento, hacia el estudio, ¿no? Malas interpretaciones que había de la Escritura. Por eso la importancia de estudiar la palabra, hermano. ¿Amén? Y te decía, no, la letra mata, ojo, son versículos bíblicos lo que voy a mencionar, ¿sí? Pero mal interpretados. Decían, la letra mata, el espíritu vivifica. El mucho estudio es fatiga para la carne. Y sí, es fatiga para la carne. ¿O no? Cuando estudias, a mí a veces más tengo que estar leyendo y ya estoy, ¿no? Es un tema.
Pero ¿qué pasaba? Había malas interpretaciones. Y después un pasaje de Isaías que se menciona también en Hechos, donde dice, ¿no?, que habla de que se terminará la sabiduría, ¿no?, de los hombres, ¿no?, y que la inteligencia se desvanecerá. ¿Pero por qué dice eso? Si miramos todo el contexto de Isaías, ¿de qué está hablando? Está hablando del conocimiento, de la inteligencia humana que se rebela contra Dios. Eso Dios desprecia. Esa inteligencia humana, esa sabiduría humana que se rebela contra Dios, Dios sí la desecha y la desprecia. Pero no el que estudia, se prepara, se forma, pero no se aleja de Dios. Es totalmente, y justamente lo vamos a ver en la vida de estos muchachos porque Dios los respalda. Amén. Y como decíamos, claro que el mucho estudio es fatiga para la carne. Amén. Y realmente, hermanos, si uno quiere emprender una carrera, ¿sí?, como les tocó, bueno, esto fue medio obligado lo de los muchachos, esto. Medio no, era obligado, no les quedaba mucha alternativa. Amén. Pero cualquier estudio que uno emprende, y más ya a nivel terciario, ¿no?, porque esto ya era una cosa así, hermano, requiere de esfuerzo, ¿sí? Requiere de dedicación, ¿sí?, de estar metido ahí. Amén. Y que muchas veces vas a tener que cortar con saliditas con amigos, ¿sí? ¿What? Con reuniones familiares, y vas a tener que estar ahí quemándote la pestaña si realmente querés avanzar. ¿Cuánto están entendiendo? Yo el otro día le decía, me salió, no les dije así en broma, no creo que en el seminario fue, ¿no? Digo, yo me metí a estudiar un profesorado solamente para saber cómo hacen los nuestros que estudian los profesorados. Para ver de qué se trata, ¿no? Y le digo, es pesado. Cuando llega un parcial, un final, ¿no?, se te cierra el estómago y ni hablar. Amén. O sea que es un esfuerzo grande, y el que no lo sabe, bueno, se lo comento. O si quiere, pruebe también y métase a estudiar. Nadie dice gloria a Dios, ni amén, ni aleluya. Y cuesta. Y entonces yo digo, bueno, sé lo que, porque yo digo, pensaba, ¿no? Yo digo, esto, perdón la expresión, ¿no? A veces me decían, no, pastor, lo que pasa es que tengo nervio, no puedo, estoy nervioso. Yo pensaba, digo, esto me están chamullando. Perdón. Pero comprobé que no. Pero ¿qué pasa? Pero también entiendo y entendí, lo tuve que vivir, ¿no?, de que hay que aplicarse, hermano, hay que estudiar, hay que meterse. Yo muchas veces lo he dicho, en mi casa estaban, no sé, mirando un partido o mirando, no sé, Netflix, todos juntos en el comedor y yo metido en mi pieza, leyendo, porque al otro día, ¿viste? O el lunes tenía un final. ¿Cuánto están entendiendo? Entonces hay que aplicar. Después algunos dicen no va, y bueno, si no entendés esta parte, y bueno, no te va a ir tan bien. Es una cuestión lógica, ¿sí? Pero cuando vos estás preparado, y es más, muchos que llegan al final y se vuelven atrás porque no llegaron. ¿Pero por qué no llegaste? Y bueno, si yo aprovecho los tiempos libres que tengo para ir a pasear o otro tipo de cosas, bueno, entonces, ¿viste? Hay una consecuencia lógica, ¿sí?, de ese no presentar. Bueno, o sea que eso requiere mucho esfuerzo, ¿no? Aparte de estar orando y buscando de Dios, ¿no? Porque no es que, como veo algunos que se ponen el libro adelante y hacen así, ¿viste? Como que venga el conocimiento. Señor, envía, no. Ojalá funcionara así, ¿no? Pero no es así. Así que estos muchachos, a pesar de que tenían la bendición de Dios, ¿sí?, se rompieron estudiando. ¿Cuánto están entendiendo? Amén. O sea, eso requiere esfuerzo también. Dedicación, ¿no? Y ser inteligente, ¿no? En ver en qué ocupás el tiempo libre que tenés. Porque, a ver, si tenés tiempo libre y no lo hacés, bueno, después no te quejes, ¿sí? ¿Cuánto están entendiendo? Nadie. Y a su nombre. Bueno, estos muchachos, hermanos, estudiaban y se dedicaban a estudiar. Y pensaba también, ¿no?, otra cosa, ¿no? ¿Cuántos jóvenes hoy nuestros tienen la posibilidad de que no tienen que estar trabajando para poder comer o para ayudar en la casa con una plata, sino que tienen todo el tiempo para estudiar? Y entonces qué bueno que aproveches ese tiempo, ¿sí? Que dediques ese tiempo, porque te digo, es el mejor tiempo que tenés para estudiar. Nosotros no lo tuvimos. Cuando digo nosotros, por ahí me refiero a mi generación, ¿no? Y quizás las que siguieron. No lo tuvimos, la gran mayoría, digo, ¿no? Era eso. Y si estudiabas, después una carrera terciaria, y tenías que trabajar, no había otra, ¿sí? Y te aseguro que no es nada fácil, no es lo mismo.
Pero si tenés esa posibilidad de que tus padres te ayudan, te acompañan, dale gracias a Dios, invertí ese tiempo, ¿no?, en estudiar. Yo tengo un par de muchachos, compañeros, no son cristianos, pero están en esa situación. Y te aseguro que invierten su tiempo, ¿no? Es más, ya le decimos que ni hablen cuando los profesores le preguntan algo, porque quedamos nosotros todos atrás. Pues son unos capos, pero invierten su tiempo. Y tienen 20 años, 21, 22 años. ¿Cuánto están entendiendo? Amén. O sea, invertir el tiempo. Y después te digo más, porque uno dice, bueno, está bien, por eso trabajo. Bueno, pero no estás casado, no tenés hijos. También, aprovecha este tiempo porque después, cuando vienen los hijos, bueno, algo hablé hace un rato, ¿no? Y se complica. Y después van a haber otro tipo de cosas. Por eso aprovecha los tiempos que puedas. Amén. ¿Sí? ¿Cuánto pueden decir gloria a Dios todavía? Entonces estos muchachos aprovecharon el tiempo y tuvieron la bendición de Dios. Se esforzaron, amén. Y tuvieron que seguramente dedicarse a eso, ¿no? Pero vemos cómo el Señor, hermano, bendijo a estos jóvenes. Porque aparte de ser jóvenes que aplicaban, se ponían su esfuerzo, ¿no es cierto?, en estudiar, etcétera, etcétera, tenían un gran plus. ¿Y cuál era el gran plus que tenían? El gran plus que tenían, hermano, era que adoraban, eran adoradores de Jehová, del verdadero Dios. Y aún en un lugar donde, hermano, no eran ateos, acá no eran ateos, acá todos creían en algún Dios, con minúscula. Todos creían en algún Dios, ¿sí? Pero ellos adoraban a Jehová, su Dios, al verdadero Dios. Y vemos, hermano, de que me pensaba en esto, ¿no? Que estos muchachos no perdieron su posesión, perdieron sus tierras, no tenían nada ahí. ¿Sí? Eran cautivos. ¿Cuánto están entendiendo? Eran cautivos. Yo no sé si casi, ahí medio ligado con la esclavitud, muy diferente, ¿no? Pero porque tenían esta posibilidad, un esclavo no tenía esta posibilidad. Pero sin embargo, me hacía acordar cuando justamente el domingo pasado yo hablaba acerca de los israelitas. ¿Se acuerdan que estaban en el desierto? ¿Y qué tenían? Justamente decíamos esto, no tenían nada, materialmente hablando. El tabernáculo lo armaban, se iban. Pero ¿qué tenían? ¿Qué dijimos que tenían? Tenían a Dios. Estaban siguiendo la voluntad de Dios. Y de vuelta me encuentro con esta misma situación, ¿sí? Porque estos muchachos por ahí ni siquiera tuvieron la culpa de que Dios haya hecho esto porque fueron sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos los que habían desechado a Dios. Les tocó a ellos. Y se encontraban ahora sin su tierra, en otro lugar, ajeno y cautivos. Por eso pensaba de vuelta a estos muchachos, hasta acá están sin nada. Están sin nada. ¿Pero qué tenían? Tenían a Dios. Eran adoradores de Jehová. Tenían a su Dios ahí constantemente. Y dice la Escritura que justamente por este motivo los encontramos, ¿no es cierto?, en esta circunstancia, pero de vuelta podemos entender, ¿no?, de que aunque no tengamos nada, porque fíjate, un pueblo que no tenía, después tuvo, después perdió y ahora de vuelta está en esta situación, pero sin embargo, hermano, cuando tenemos a Dios, aunque hayamos perdido todo lo demás, siempre se puede comenzar de nuevo. Con Dios siempre podemos comenzar de nuevo. Y esto es tremendo. Y vemos también de que durante estos 3 años, ¿no es cierto?, que ellos tenían que prepararse, era para, de alguna manera, tener un mejor trabajo. Pero vemos también cómo ellos, en qué se ve, ¿no es cierto?, esa adoración a Jehová. Dice la Escritura que, bueno, le permiten, ¿no?, le iban a dar de comer de lo que comía el rey, de la misma mesa del rey, ¿sí? O sea, de los alimentos que recibía el rey, ellos tenían que ser alimentados. Pero había un problema, un inconveniente, que Daniel, parece acá como que Daniel surge como el líder, ¿no?, del grupo, y constantemente incluso el rey y el jefe de Estado luego lo reconoce a él como una especie de líder, ¿no?, a Daniel. Y Daniel dice que ve la circunstancia y pide que no le den esa comida. ¿Y por qué no le dan de esa comida? No es que le agarró la de hacerse vegetariano, como algunos vegetarianos quieren, ¿no?, inculcarnos. Y pide que le den legumbres y agua. El tema, ¿sabe cuál era? Era que esa comida que el rey comía, toda estaba sacrificada a algún dios. ¿Me entienden? Y comidas incluso que Dios al pueblo de Israel no le permitía.
Y ellos ¿qué querían hacer? Querían adorar a Dios. Querían agradar a Dios. Y ahí es donde le hace esta propuesta Daniel al que los atendía y le dice, mirá, y claro, él dice que tenía miedo, ¿no? Porque si después ustedes, no sé, están más flacos que los otros, se los ve más débiles, me van a culpar a mí, me van a cortar la cabeza cuando se enteren que yo no le di la comida que el rey mandó. Entonces, Daniel le hace una propuesta. Haz esto por 10 días y a ver qué pasa. Y dice que cuando pasó esto, ¿no? A los 10 días, ¿no? Como justamente acabamos de leer, dice que pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. ¿Sí? Amén. Acá había una cosa especial. Amén. O sea, estaba la bendición de Dios sobre ellos. Porque ellos hicieron esto, ¿por qué? No es que no querían comer carne, no es que no querían comer esas otras cosas, sino que querían agradar a Dios en su vida. Amén. Y Dios los bendijo. Y los dio más fuerza, que quedaron más robustos, dice, que los otros. ¿Sí? ¿Cuánto pueden decir gloria a Dios todavía? Y vemos que a partir de esto, dice la Escritura, que pasaron los 3 años y llegaron, ¿no?, al punto, digamos, de prueba, de examen final, ¿sí? Y delante del mismo rey Nabucodonosor. ¿Y qué ocurrió? Dice la Escritura que, lo que hemos leído, ¿no?, que cuando el rey habló con ellos, y dice que no fueron hallados entre todos ellos, o sea, todos los jóvenes que habían sido preparados de la misma manera que ellos, otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Y en el 20 dice, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Acá no me estaba preguntando de la Biblia, hermano, ¿sí? No le estaba preguntando, no era un seminario teológico, ¿sí? Le estaba preguntando de cosas terrenales, etcétera, etcétera. Y dice que en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. ¿Sí? O sea, hermano, de vuelta, Dios los exaltó. Hermano, Dios exalta la obediencia también, el esfuerzo, ¿no? Pero bueno, tenés que esforzarte. Por eso digo, no que a veces uno, voy a hablar, Señor... No, tenemos que estudiar. Estos muchachos estudiaron, dedicaron, y Dios, hermano, le dio ahí sí, ¿no? Para que quedara, para que retuvieran todas estas cosas y resultaron. Siempre esa expresión me resultó, es como lo mejor, fueron los mejores de los mejores, para que entendamos un poquito más. Y eran estos 4 muchachos adoradores de Dios. Amén. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Hermano, Dios respalda a los que aman al Señor por sobre todas las cosas. Dios nos respalda también. Pero bueno, pero vemos también cómo ellos se jugaban por el Señor constantemente, ¿sí? Y esto no quedó acá, ¿no? Sino que luego podemos ver de que Dios sigue en la vida de ellos. Y bueno, después lo vemos a Daniel, ¿no? Aparece Daniel y el rey tiene un sueño. Bueno, no voy a meterme tampoco en eso porque sería mucho, ¿no? Tiene un sueño el rey Nabucodonosor, que él no le quiere revelar a nadie, ¿no? Porque él dice, no, si le cuento el sueño a alguno me van a salir con cualquier cosa y van a decir que saben, tanto los magos, los astrólogos. Entonces, ¿qué hace él? Llama a todos, magos, brujos, hechiceros, todo lo que había en su reino, y alguien se acuerda, y primero lo llama a ellos, y le dice, bueno, tengo un sueño. Y claro, el otro dice, bueno, contanos el sueño. Y le dice, no, le dice al rey, díganme ustedes qué sueño tuve, si tan poderosos, si tienen tanta visión, tanta revelación, díganme, ustedes tienen que saber, ¿no? Y nadie le podía decir que habían soñado. Nadie, ¿no? Hasta que uno se acuerda de Daniel, ¿no? Y le dice, Daniel, qué sé yo, y lo traen a Daniel. Y Daniel ora a Dios, hermano, y Dios le muestra el sueño que tuvo Nabucodonosor. Yo pensaba esto también, qué tremendo, ¿no? Una persona que no amaba a Dios, pero que en ese momento, en la historia del mundo, en esa época, era el hombre más poderoso que había en esta tierra. Después se menciona mucho esto. Dice que Dios permitió que fuera este hombre, ¿no? Y tiene esa visión, y es tremendo porque en esa visión habla de todo lo que iba a venir, ¿sí? Habla de los reinos que iban a venir, de los tiempos que iban a venir. Y todo esto, uno dice, bueno, la Biblia, bueno, todo esto se tomó, hermano, en los primeros comienzos de la historia, de lo histórico, se tomó de acá de la Biblia, de este sueño de Nabucodonosor, de los tiempos que Daniel le fue diciendo y le fue explicando.
Y el último, bueno, este reino va a ser así, este reino va así, y el último reino, que dice la Escritura, por eso no me quiero meter, porque si no, amén, que le dice, y el último reino va a ser un reino eterno. Y es el tiempo que estamos viviendo nosotros, que es el reino de Jesucristo, es el reino de Dios, ¿sí? Es tremendo, pero bueno, voy de vuelta, sigo. Bueno, Dios le revela esto, ¿no? Y yo decía, qué tremendo, ¿no? Porque aunque Dios le dio este sueño a un hombre que no adoraba a Jehová, ¿sí? De verdad, ¿sí? Y se lo dio, pero el único que pudo interpretarlo y el único que pudo tener esa revelación fue un siervo de Dios. Dios no permitió que fuera ni un brujo, ni un hechicero, ni un astrólogo, nada. Fue un siervo de Dios el que pudo tener la interpretación, el sueño primero y la interpretación correcta. Daniel. ¿Y por qué? Justamente porque, hermano, Daniel adoraba al Señor y Dios le mostró esto. Por eso vemos cómo Dios, hermano, respalda, ¿no? Respalda a su siervo y también tenía un propósito. ¿Por qué? Porque después de esto, ¿qué ocurre? Después que Daniel hace esto, el rey Nabucodonosor dice, bueno, y realmente dice, tu Dios es el más grande, le dice, ¿no? Tu Dios, al quien vos adorás. Y manifiesta montones de cosas, Nabucodonosor. Pero luego de eso, no solamente se quedó ahí Nabucodonosor, sino que lo puso por gobernador de Babilonia. Babilonia era la capital de todo el imperio, ¿sí? Y lo pone como gobernador a Daniel. ¿Vieron? Empezaron así, sin nada, pero con el respaldo de Dios, con estudio y respaldo de Dios, hermano, fueron avanzando, ¿sí? Y cuando él está ahí como gobernador, y qué bueno esto también, no se olvidó de los muchachos amigos de él, de los otros tres adoradores de Dios. ¿Y qué hizo? Habló por ellos y dice, bueno, y los pusieron, dice, a los tres, ¿no? Yo me acuerdo más los nombres caldeos que le pusieron, ¿no? Sadrac, Mesac y Abednego. Me cuesta acordarme el nombre hebreo, pero está, lo leímos ya, ¿sí? Y Daniel intervino y los pusieron sobre los negocios de Babilonia. Otra vez, fueron todos, ¿no? Aprobaron, fueron preparados, ¿no? Y ahora están en un puesto de autoridad, en un puesto de poder. Y yo pensaba, Daniel no se olvidó de los muchachos. ¿Vieron que hay gente que, sí, amamos a Dios, pero cuando están en el lugar, ¿y vos quién sos? Después te dicen. No te registro. No, Daniel se acordó de sus amigos y, llegado el momento, utilizó, ¿no? Todo esto que Dios hizo con él y la gracia cayó delante del rey para poner también a sus amigos en ese lugar, ¿no? Y bueno, es tremendo, hermano. Pero de vuelta tenemos, esto en el capítulo 2, ¿no? Habla del sueño de Nabucodonosor. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Aleluya. Después también vemos que estos muchachos, estos tres, de vuelta, qué tremendos adoradores del Señor siendo jóvenes, ¿no? Ya ahora, habían estudiado, hicieron carrera, ¿sí? Ahora están en una situación de poder, en un buen, digamos, negocio, ¿sí? Bueno, autoridad, todo, bueno, todo bien, ya están en palacios. Y dice la Escritura que un día al rey Nabucodonosor se le ocurrió hacer una estatua, ¿no? No sé si se le ocurrió a él o alguien le dijo, no me acuerdo ya ahora. Pero todos dicen que cuando sonaban las trompetas, cuando sonaban ciertos instrumentos, tenían que postrarse y adorar a esa estatua, ¿sí? Que era Nabucodonosor. Y que cualquiera que no lo hiciera, bueno, que fuera muerto. Y cuando hacen esto, ellos escucharon todo, por supuesto. Se cree que Daniel no estaba, que quizás estaba en algún viaje diplomático, algún tipo, no, recordemos que era gobernador. Y estaban los tres amigos de él y dice que se tenían que postrar. Y cuando suena todo, ellos no se postraban nada. No se postraban nada. A ver, se estaban jugando sus propias vidas, sus proyectos, todo el esfuerzo que pusieron en estudiar y llegar hasta ese lugar, hasta esa posición, ¿sí? Pero no les importó nada. Les importaba más adorar a su Dios, serle fieles a su Dios. Y dice que cuando se enteraron, hablaron y dijeron, mirá, vos dijiste, Nabucodonosor, dijiste esto, y hay unos judíos ahí que, ¿viste? Unos adoradores de Jehová que no lo hacen.
van, hablan con ellos y ellos le dicen, no, es que ciertamente nosotros adoramos a Jehová, no vamos a hacerlo. Y mirá que te vamos a tirar al horno. No, y bueno, si Dios quiere nos va a liberar del horno. Y si no, bueno, si nos morimos, ¿qué va a hacer? Nos morimos adorando a nuestro Dios. Y yo pensaba de vuelta, ¿no? Qué tremendo. Qué tremendo. Cuando muchas veces nosotros por ahí estamos pensando antes de adorar a Dios, ¿qué voy a perder? ¿No? Si se nos presentara una situación así, ¿qué haríamos nosotros? No, pero viste que si hago esto voy a perder. ¿Sabes las veces que escuché eso, hermano? La mayoría de la gente que me ha dicho eso no está en la iglesia, ni acá ni en otra iglesia. Es triste, ¿sí? Pero Dios nos bendice, hermano. Tenemos que entender que es Dios el que nos bendice, el que nos respalda. Y si llegamos a algún lugar o a alguna bendición material, es porque Dios también está con nosotros. Es por su misericordia. ¿Y qué ocurrió? Bueno, listo. Dice que Nabucodonosor se enojó, ¿sí? Y mandó que el horno de fuego lo calentasen 7 veces más de lo habitual. Y a hombres, dice, los más fornidos que tenía de su ejército, los más grandotes, los mandó que los ataran. Encima los ataron, como unos paquetes, me imagino yo, ¿no? Eran 3, así que supongo que serán 6 hombres, ponele, o no sé, si eran grandotes, por ahí lo ataron y después los tiraban. Y se acercaron al horno y los tiraron adentro, atados. Y dice que era tanto el calor que los hombres que los fueron a tirar, hermano, por el calor se murieron. Esos hombres vigorosos se murieron. Y los 3 jóvenes adentro del horno. No era un horno como el de la casa, ¿no? Me imagino algo grande, ¿no? Con mucho fuego. Y dice que de repente Nabucodonosor mira de lejos y hace una pregunta. Dice, ¿no eran 3 muchachos atados los que tiraron adentro del horno? Sí, le dicen. ¿Y cómo yo acá veo 4? Y están paseando, están caminando ahí. Y no se queman. Hermano, muchos dicen que justamente no estaban solos. El cuarto era Dios mismo caminando con ellos, aún en medio del fuego, aún en medio de ese horno. Y qué lindo eso, hermano, de poder entender de que cuando nosotros adoramos a Dios por sobre todas las cosas, aunque nos toque caminar adentro de un horno, ¿viste esa frase? Nos viene, pero a nosotros, los argentinos, por lo menos nos viene, ¿no? Cuando decimos estoy en el horno. Bueno, pero no importa si estás en el horno. Lo que importa es quién está caminando con vos adentro de ese horno. ¿Sí? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios todavía? Amén. Y claro, caminaba y dice que ahí los llaman. Nabucodonosor dice que salgan afuera y salen los muchachos del horno. Yo no sé qué le pasa a usted, hermano, pero a mí me impacta. Y salen los 3. Encima, acuérdense que entraron atados al horno. ¿No? Y podemos hacer toda una prédica de esa misma situación. Cuando estamos atados y por ahí nosotros no nos damos cuenta, pero por ahí Dios nos permite que pasemos por un horno para desatarnos de ciertas cosas que nos están atando. ¿Sí? Pero con Dios ahí. Algunos dicen que era una teofanía, una aparición de Cristo ahí también en esa época. Y salen, ¿no? Y encima dice que estaban todos mirando, viendo, salieron los 3 de ahí del horno y lo miraban y tenían la ropa, no se le quemó la ropa. Dice que ni olor a humo tenía, ni olor a fuego, dice, no tenía ni olor a humo, nada. Hermano, Dios estaba ahí con ellos. ¿Se da cuenta lo que eran estos muchachos, hermano? Amén. Y bueno, y después de eso dice que también recibieron más honra y etcétera, etcétera. Hermano, Dios respalda a los que se juegan por Él. ¿Sí? Aunque estés en el horno, porque ahí es donde se ven los verdaderos. ¿Sí? Cuando está todo tranquilo, cuando tenemos todo, ahí gloria a Dios, aleluya. Cuando ya se pasa lista, queremos, ¿no? Pero cuando las papas queman, ¿sí? Ahí está la cuestión, ahí se ve la verdad. Amén. Pero ¿por qué estos muchachos podían conseguir eso? Porque tenían un compromiso real y verdadero con Dios. O sea, no les importaba otra cosa. ¡Qué bárbaro! Hermano, no se pierde el tiempo en la iglesia. No perdés el tiempo en la iglesia. ¿Sí? En el tiempo en la iglesia ganás tiempo. Por eso Jesús dijo, el que pierda su vida por causa de mí, la ganará. Amén. O sea, es así. Y Dios respalda su palabra. ¿Cuándo pueden decir gloria a Dios? Esto ocurrió en el capítulo 3, amén,
Capítulo 3, lo del horno de fuego, amén, de los amigos. Y después tenemos en el capítulo 6 otra historia, porque Daniel tampoco se podía quedar afuera. Acuérdate que Daniel era el líder, en ese momento aparentemente no estaba, ¿sí? Y de vuelta otra situación en donde se prohíbe, a uno se le ocurre decir, vamos a prohibir que nadie ore, que te oren solamente a vos, porque a Nabucodonosor lo veían como un dios, ¿sí? Que te oren solamente a vos. Y cualquiera que sea hallado, dice, orando a otro dios, que muera. Y dice que ya, porque viste, cuando Dios bendice tanto a una vida de una persona, después se empiezan a generar envidias, ¿no? Entre los cristianos, por supuesto que no. Entre los no cristianos, bueno, estos no eran cristianos, bueno, dijeron no. Y lo hacen a propósito, porque querían ver a Daniel muerto, ¿sí? Porque cada vez lo exaltaba más Nabucodonosor, amén. ¿Y qué ocurrió? Bueno, dice que, capítulo 6, ¿no? Está esto, ¿no? Dice que cuando escuchó la noticia Daniel, dice que oraba 3 veces al día. ¿Escuchó bien? Sí. 3 veces al día apartaba tiempo para orar a Dios, ¿sí? Bueno, no vamos a hablar de nuestra oración porque si no... 3 veces al día. Y dice que cuando lo escuchó, abrió, dice, la ventana, dice, como lo hacía siempre, mirando hacia Jerusalén, como era la costumbre del judío, ¿sí? Y se ponía a orar a su Dios. Hermano, dice la Biblia que debemos sujetarnos a las leyes terrenales, ¿sí? Y está bien, pero cuando esas leyes van en contra de los principios de Dios, estamos libres de eso. Esta era una ley de ese tiempo y Daniel dijo, no, yo voy a seguir orando a Dios. También podía perder todo, hermano. Podía perder todo lo que tenía, lo que había alcanzado, pero no le importó. Y dice que abrió como hacía siempre y siguió adorando al Señor a través de la oración, en este caso. Amén. Y ahí ya estaban todos esperando, ¿viste? Que lo vamos a enganchar. Y lo engancharon. ¿Y qué pasa? Bueno, lo envían al foso de los leones. Ahí fue para Daniel. Sí, este jovencito que llegó ahí, bueno, ya tenía autoridad todo, pero lo tiraron igual al foso de los leones. Y dice la palabra de Dios, hermano, que bueno, aún al rey dice que se apenaba porque ya era otro rey ya incluso, ¿eh? Dice que se apenaba porque le caía bien Daniel, pero bueno, tenía que sujetarse a lo que él mismo había sellado y había aprobado. Y pasó la noche como que no podía dormir y al otro día va y preguntando, no, medio tembloroso y temeroso, Daniel, ¿estás ahí? Tu Dios te ayudó. Y salta Daniel, sí, rey, acá estoy. Dios lo ayudó y lo cuidó y estaban los leones ahí con él. Algunos dicen que los leones le sirvieron de almohada o de colchón para dormir a la noche. Obviamente Dios estaba ahí, ¿no? Cerró la boca de los leones, dice la palabra. Amén. Y eso es lo que puede hacer Dios, hermano, cuando le somos fieles. Pero tenemos que confiar en Él como lo hicieron también estos jóvenes. Amén. Ellos no eligieron, quizás sufrieron las consecuencias de lo que hicieron sus propios padres, pero ellos fueron fieles a Dios. Se jugaron por Dios. Y si hoy estás acá es porque Dios quiere que te juegues por Él. Y quiere también Él mostrarte su amor y su poder como lo hizo también con estos jóvenes. Así sea joven, sea grande, ahora no importa. Hermano, es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Es lo que Dios quiere, es lo que Dios puede hacer con nosotros. Y ¿sabe qué? Ya terminando, ¿no? Daniel siguió, hermano, siguió sirviendo, ¿no? En ese cargo. Además, después lo transfirieron a otros cargos más grandes y así. Y pasó un rey, 2 reyes, creo que pasaron 3 reyes. Y él seguía en el mismo lugar. Hermano, para un hijo de Dios realmente, ¿no? Yo digo, bueno, tenemos que votar con sabiduría, con inteligencia también, ¿sí? Y también con los principios de Dios en nuestro corazón. Pero la realidad es que no importa quién gobierne, mientras Cristo gobierne tu vida. No importa en dónde estés, no importa cuál sea la circunstancia, mientras Cristo sea tu rey. Y a Él le adores, porque Él sirvió, sí, humanamente a otros reyes, ¿sí? Y hasta con algunos hasta se encariñó, creo, Daniel. Pero Él tenía a su rey por sobre todas las cosas, que era Dios. Y Dios lo fortaleció y lo bendijo. Y hermanos, estuvo 70 años, hermano, que fueron los que duró el cautiverio. Estuvo ahí Daniel. Y siguió en la tarea de Estado.
¿Por qué? Porque Dios también tenía ese propósito con él y con sus amigos. ¿Por qué? Porque todo el tiempo que estuvo Daniel ahí, hermano, estuvo tratando de hablar con los reyes, de alguna manera ir preparando todo. ¿Para qué? Para que Israel, porque él también sabía la profecía de Jeremías, a los 70 años iba a volver a su tierra. Y Daniel no se quedó de brazo cruzado. Hermano, cuando Dios te bendice, de vuelta, ¿no? ¿Vieron? Dios tiene que repetir las cosas. Cuando Dios te bendice, hermano, es para bendecir la obra del Señor. Con lo que tengas. Si sos inteligente y tenés capacidad, tenés que bendecir la obra del Señor. Para eso Dios te lleva hacia esos lugares. Si tenés un lugar de posición de poder, Dios te lleva para eso también. Y muchos dicen, no, pero si hago esto, si digo esto, van a... Tenemos el ejemplo de la Escritura, hermano, y hasta acá Dios lo ha respaldado. Y aún en la historia, mira, hoy hasta te puedo hablar de la historia secular de muchos que también se jugaron por Dios en situaciones de poder y Dios los respaldó también. Pero bueno, hoy estamos hablando de Daniel y sus amigos. ¿Y sabe qué? Daniel llegó a ver eso. Llegó a ver cómo Ciro firmaba el decreto en que Israel volvía a su tierra. Llegó a verlo, pero ya tenía como 80 años. Así que ya no, más de 80 años. 85 tendría. 70 años se cree que sirvió. Pero toda su juventud, toda su madurez, aún siendo anciano, siguió trabajando, ¿no? Y en una posición de autoridad. Pero él no usó eso para él mismo. Fíjese, porque lo puede haber perdido. Nunca le interesó. Yo creo que él entendía, él y sus amigos tenían bien claro de que Dios tenía un propósito con ellos ahí. Yo me pregunto, ¿qué haríamos nosotros? ¿Qué haríamos nosotros? ¿Cuánto pueden decir gloria a Dios todavía? Pero vemos justamente, hermano, que estos jóvenes se consagraban al Señor, ¿sí? Invirtieron tiempo, no solamente estudiando, sino que también adorando a Dios. Porque eso es lo importante. Que podamos invertir, entender, hermano, ¿sí? Que lo primordial, lo primero es que adoremos a Dios. Si ellos tenían solamente conocimiento y hubieran adorado a la estatua que hizo el rey, no hubieran pasado por el horno, Daniel no hubiera orado más, ¿viste? Porque no tengo que acatar, porque si no, ¿viste? Entonces yo pensaba también, ¿cuántas veces, hermano, cambiamos? Y esto lo podemos llevar ahora a todas las esferas de nuestras vidas. Cuando podemos reunirnos, podemos congregar y no lo hacemos. ¿Sí? O vamos a otro lado, invertimos ese tiempo en otro lado, en algo que no nos edifica, que no nos bendice, que no es para vida eterna, ¿sí? Y muchas veces lo estamos necesitando desesperadamente, ¿sí? Porque después nos deprimimos, estamos mal, o nos enfermamos, ¿no? Yo digo, qué importante, hermano, que entendamos eso, ¿sí? Que cuando tengas el tiempo, aprovechá, hay una reunión de hombres, de mujeres, metete ahí. Invertí, o sea, para lo demás tenés otros días, otros tiempos, ¿sí? Es más, Dios te va a ir parejando las cosas. Pero esa parte a veces no lo entendemos. Estos muchachos entendieron perfectamente eso, ¿sí? Invertían su tiempo en adorar a Dios y luego tenían su tiempo para prepararse, para estudiar, y después, bueno, terminaron obteniendo eso por eso. Llegaron a ese lugar porque Dios tenía un propósito. Amén. Que nosotros podamos entender esto, ¿sí? Porque te digo, hermano, en todos estos años de evangelio siempre lo he visto, ¿no? Porque después nos quejamos, después no siento a Dios. Y bueno, ¿y qué haces vos? ¿Te jugás por Dios? A veces, si el día está lindo, porque bueno, mejor salgo porque está lindo para salir. Si el día está feo el día, así que mejor no voy a la iglesia. Hermano, es una cuestión simple, sencilla. Si yo quiero adorar a Dios y agradar a Dios y que mi vida vaya avanzando en lo eterno, en lo espiritual, tengo que hacer esto, ¿sí? Y Dios también te va a respaldar en sabiduría y en inteligencia. Amén. Dice la palabra del Señor que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Ahí empezás a ser sabio. Y cuando hablo de temor no es miedo, sino empezar a respetar las cosas de Dios, empezar a valorar lo que es de Dios. Estos muchachos lo hicieron. Y mirá hasta dónde llegaron. Y fueron instrumentos de Dios para glorificar a Dios, aún delante del rey más poderoso de la tierra, pero también para bendecir a su pueblo y preparar la vuelta del pueblo de Dios a lo que habían perdido.
porque Dios es misericordioso. ¿Cuánto pueden decir gloria a Dios? Amén. Así que podamos tomar estos consejos, ¿sí? Y entender esto, y que Dios es fiel, ¿no? Pero nosotros también debemos serlo. Amén. Y Dios respalda su palabra. ¿Cuánto pueden decir gloria a Dios? Vamos a ponernos de pie. Amén. Y vamos a estar orando.